Bienvenidos a todos y bienvenidos a las personas que nos están acompañando por YouTube a este tema reto frente a la reforma a la salud, tema de absoluta actualidad, en el cual hemos venido trabajando mucho tiempo y que el doctor Ramón Abel Castaño, a quien tengo el gusto siempre, para mí es un honor presentarlo, nos ha apoyado durante este tiempo. Para quienes no conozcan al doctor Ramón Abel Castaño, él es un médico de la Universidad CES, es magíster en gestión y política en salud de la Escuela de Salud Pública de Harvard, es PhD en política y salud pública de la Escuela de Higiene y Medicina Tropical de Londres, es consultor de sistemas de salud en innovaciones en modelos de prestación y de contratación basados en valor y en el desarrollo y certificación de centros de excelencia en salud. Es nuestro asesor de políticas de salud de la Asociación Colombiana de Sociedades Científicas y es miembro correspondiente de la Academia Nacional de Medicina de Colombia. Doctor Ramón Abel Castaño, como siempre, buenas noches. Muchas gracias por estar aquí. Tenemos hoy un selecto público que está muy pendiente de todo lo que usted el día de hoy nos quiera compartir. Bienvenido. Bueno, muchas gracias, mi doctora Dora. Un gusto también para mí estar hoy con ustedes aquí, porque pues creo que este es un tema de tremenda actualidad, como usted bien lo dijo, y creo que cualquier información o cualquier discusión o cualquier aproximación desde diferentes perspectivas que uno pueda tener sobre esta reforma tan importante, pues definitivamente hay que estar en la jugada, digámoslo así, de manera coloquial. Pero creo que, aquí voy presentando. Creo que definitivamente estamos todavía en un momento muy interesante para saber qué puede pasar y qué implicaciones pueda tener esta reforma frente a al talento humano en salud, frente a la sostenibilidad financiera del sistema, frente al futuro del sistema. Porque todavía estamos en el periodo de los debates, de los debates en las comisiones, en la Comisión Séptima de Cámara, por ejemplo. Después vendrá una plenaria en Cámara, después vendrán las comisiones de Senado, Comisión Séptima, después vendrá la plenaria en Senado, después viene seguramente vendrá una revisión en la Corte Constitucional si se plantean o se radican demandas de inconstitucionalidad al texto de la reforma. Entonces, realmente creemos que hay todavía hay un espacio muy importante para hacer una discusión a fondo sobre lo que nos pueda esperar o lo que queremos de este sistema de salud. Yo siempre parto de un supuesto, de un supuesto no, de un elemento fundamental en el que todos estamos de acuerdo, y es que definitivamente el sistema sí necesita una reforma, sí necesita una revisión fundamental de una cantidad de elementos, pero quizás esta reforma que está proponiendo el gobierno implica un giro sumamente fuerte, un giro muy sustancial al modelo actual. Y pues evidentemente, como pasa en cualquier reforma, cuando el giro es muy grande, entre más grande el giro, pues más traumática será la transición. Hay muchos más riesgos de que las cosas de pronto se enreden. Por lo tanto, pues ese es un principio general, digamos, lo que en la medida en que el giro no sea tan fuerte, ni el cambio tan disruptivo, pues podemos ir haciendo ajustes en el camino, ¿sí? Entonces, quizás la gran diferencia de este esfuerzo de reforma, porque ha habido otros previos, recuérdenlo ustedes, la gran diferencia con este esfuerzo es que pues hay un giro sumamente importante que cambia de raíz un elemento fundamental del sistema actual, como es la función de compra y la función de gestión de riesgos, que la voy a explicar más adelantico. Entonces, creo que partiendo de esos dos hechos fundamentales, primero, que sí se necesita una reforma, no hay ninguna duda, pero segundo, un giro tan sustancial y tan dramático al sistema actual puede representar unos riesgos muy grandes para la estabilidad del sistema. Entonces, con base en esto, teniendo en cuenta, pues, digamos, estos dos puntos de partida, voy a iniciar la presentación de mi tema hoy. Buena parte de los planteamientos que yo voy a hacer hoy ya están, ya muchos de ustedes los conocen porque conocen el libro que publiqué ahorita en febrero, que lancé en la Academia de Medicina el 28 de febrero, que se titula Reforma a la Salud, sí o no. 5 razones por las cuales la propuesta de Petro no resuelve los problemas de fondo del sistema de salud colombiano. Este libro lo pueden adquirir en Librería Nacional, Temis,
Lerner, en Buscalibre, en Librería de la U. Ahorita al final les muestro los sitios donde lo pueden conseguir. Y básicamente muchos de los planteamientos que yo hago allí en el libro, pues no son planteamientos a la luz del texto de la reforma, porque de hecho el libro salió antes de que se pudiera conocer el texto de la reforma. No, son planteamientos que recogen una cantidad de reflexiones y de análisis y de estudios, incluso investigaciones que yo mismo he hecho durante los últimos 30 años de mi vida, de mi actividad profesional como consultor y analista de sistemas de salud. Porque claramente la posición del equipo que hoy está en el gobierno y en el Ministerio de Salud, inclusive la ministra saliente, esa posición ha sido muy clara, incluso desde antes de la Constitución. No sé si ustedes recuerdan, algunos quizás en la audiencia, les tocó la época de la Constituyente en el año 90, durante la cual en el tema de salud hubo dos posiciones claramente diferentes. Una que abogaba por un sistema público, un sistema nacional de salud al estilo inglés, y otro grupo que abogaba por un sistema de aseguramiento, más del estilo del seguro social actual, pero con competencia, ¿cierto? Con competencia entre aseguradores. Finalmente, en la Constitución prevaleció la propuesta que abogaba por un sistema de aseguramiento competitivo, mientras que el grupo que abogaba por un sistema público, pues quedó excluida desde ese articulado de la Constitución. Desde ese momento, ese grupo que quedó excluido en el diseño del sistema empezó a construir toda una argumentación en contra del sistema actual, ¿cierto? Todo el argumento acerca del fin de lucro, de que la salud en Colombia se volvió un negocio, no es un derecho, todo ese tipo de argumentos se fueron construyendo con mucha fuerza, aportando evidencia, construyendo una narrativa que finalmente hoy, 30 años después, cuando este grupo llega al poder, por primera vez al poder, a la rama ejecutiva a nivel nacional, pues tiene la opción y la oportunidad totalmente legítima, legal y además constitucional, de plantear una reforma radical al sistema. Entonces, por eso, esta reforma no es para nada una sorpresa, ni era necesario tener el texto el detallado de la reforma, salvo para conocer los detalles de algunos elementos, pero los temas de fondo estaban claramente planteados desde mucho antes de que incluso este grupo iniciara su campaña presidencial, que finalmente lo llevó al Palacio de Nariño. Las preguntas entonces que voy a tratar hoy en mi presentación son estas. Primero, ¿cuáles son los principales retos que enfrenta la reforma a la salud? La propuesta del gobierno, ¿qué retos enfrenta? Es decir, qué planteamiento, o sea, qué dificultades, qué debilidades, qué riesgos enfrenta en su implementación. Y por último, voy a hacer una reflexión al final sobre qué implicaciones tendría esta reforma para el talento humano en salud. Ahora, hay que aclarar que el texto de la reforma que tenemos hoy no es el mismo que se radicó en febrero, ¿cierto? Ese texto, que era el proyecto de ley original 399, tengo un eco por ahí. Ese proyecto original, que era el 339, quedó modificado después con el informe de ponencia que se radicó el 31 de marzo, y después, ya cuando se inician las discusiones en Comisión Séptima de Cámara, empiezan a recogerse las proposiciones de los diferentes congresistas, lo que dio lugar entonces a un texto nuevo, que es el que hoy conocemos como la enmienda. La enmienda es el texto, como que dice el texto actual que tenemos, que claramente es un trabajo en curso. Eso todavía no es el texto final aprobado, y hay que tener en cuenta que sobre ese mismo texto también podrán venir modificaciones sucesivas. Entonces, el texto al que me voy a referir precisamente es el texto de la enmienda, ¿sí? Ese texto tiene unos retos fundamentales. El primero es cómo garantizar la sostenibilidad financiera del sistema. ¿Por qué? Porque, y esto desde la época de la Constituyente, vuelvo a esa época, porque siempre se ha construido un discurso desde los opositores al sistema actual, de que el sistema o que las instituciones que conforman este sistema actual incurren en violaciones sistemáticas al goce efectivo del derecho a la salud. Por lo tanto, la promesa de una nueva reforma, de un nuevo modelo de salud, de una reforma fundamental al sistema de salud, se basa en esa promesa
de que por fin se va a garantizar ese goce efectivo del derecho a la salud sin ninguna restricción. Eso representa un riesgo fundamental, como lo vamos a ver más adelante. Y segundo, que las funciones de compra y de gestión de riesgos quedan eliminadas o seriamente debilitadas, lo cual ya se veía desde el texto original del proyecto 339, quedó igual en el informe de ponencia, y ahora en la enmienda sigue existiendo este riesgo. Segundo, otro reto fundamental es que la atención primaria, que es un elemento sobre el cual nadie está en desacuerdo, todos queremos que haya una atención primaria muy efectiva y muy poderosa. Sin embargo, hay un elemento técnico dentro del enfoque nuevo de la atención primaria de la enmienda que es muy importante entender. Y por último, los programas especializados, es decir, aquellos programas como VIH, diabetes, artritis reumatoide, esclerosis múltiple, terapia de reemplazo renal, etcétera, etcétera, de enfermedades raras también, quedan atomizados, y esto va a ser también un riesgo muy grande para los pacientes que se benefician de esos programas hoy en día, pero también para ustedes, los especialistas o los prestadores que tienen este tipo de programas. Vamos a hablar rápidamente de la promesa del goce efectivo del derecho a la salud, que es un elemento fundamental de la propuesta, incluso desde la misma voz del presidente, y pues obviamente la actividad de la exministra Corcho se centraba en este argumento básico, ¿cierto? Mi planteamiento es que esa promesa solo se cumplirá temporalmente, mientras se agotan los recursos de ADRES. Ya voy a explicar por qué. Simplemente quiero decirles que una vez estos recursos se agoten, digamos que se agoten en agosto o en septiembre o en octubre de cada año, la fecha exacta no la podemos saber, no tiene mucho sentido elucubrar sobre cuál irá a ser la fecha exacta. Lo cierto del caso es que la pregunta no es si se van a agotar o no, sino cuándo, ¿sí? Es decir, que cuando los recursos de ADRES se agoten, ok. ¿Aló? ¿Me escuchan? Federico, ¿se me oye? Me dice aquí que estoy silenciado. No, señor, está bien, se escucha bien. Ok, gracias. Es que me salió un anuncio ahí en pantalla que estaba silenciado. Entonces decía que cuando los recursos se agoten, antes de terminar la vigencia del año, los prestadores privados van a empezar a prestar servicios solo a quienes puedan pagar o a quienes tengan seguros voluntarios. Y recuerden que más o menos el 80% de la oferta de mediana y alta complejidad en Colombia es de prestadores privados. En la alta complejidad es casi el 95%. Entonces, esto puede ser una situación muy grave para el resto de los colombianos que no tienen seguros voluntarios o que no tienen cómo pagar de su bolsillo, porque van a tener que acudir a los hospitales públicos, donde pues obviamente se va a producir un sobredimensionamiento de la demanda y una incapacidad de responder. Yo quiero traer a colación una experiencia muy reciente de la semana pasada que levantó unas alarmas muy poderosas en nuestro sector y en todos los analistas que trabajamos sobre estos temas de la reforma, y espero que también en el gobierno ahora con el nuevo ministro Jaramillo, y es la experiencia del INSABI. ¿Qué es el INSABI en México? El INSABI fue el Instituto de Salud y Bienestar que reemplazó al seguro de los pobres, al régimen subsidiado, digamos, de allá de México, reemplazó el Seguro Popular por el Instituto de Salud y Bienestar que fue creado por el gobierno de Andrés Manuel López Obrador. ¿Con qué discurso? Pónganle ojo a esto que es muy importante. El discurso era muy similar en su momento, en el año 2019, a lo que hoy estamos escuchando en la narrativa del gobierno como justificación para cambiar el sistema de manera fundamental. Y era que el Seguro Popular no garantizaba el derecho a la salud, violaba sistemáticamente el derecho a la salud, impedía el goce efectivo del derecho a la salud, y por eso había que eliminarlo y crear el INSABI. El argumento de por qué violaba el derecho a la salud se basaba en que el Seguro Popular tenía un plan de beneficios que era limitado, que tenía una serie de intervenciones y de diagnósticos priorizados a los cuales le daba acceso a las personas también con ciertas restricciones, ¿sí? Entonces, lo que hizo el gobierno previo, los gobiernos de derecha previos en ese país, fue crear un régimen subsidiado con un plan de beneficios que se podía pagar con los recursos que había. Lo que hace el gobierno nuevo de la izquierda de Manuel López Obrador es crear crear el INSABI
eliminar ese plan de beneficios, que era un instrumento de priorización, con el supuesto beneficio de que ya no iba a haber límites para nadie y que todos iban a tener acceso a sus servicios de salud cuando los necesitaran. ¿Qué acaba de pasar? Que la semana pasada el Congreso le aprobó a Andrés Manuel López Obrador la eliminación del INSABI, el entierro, digámoslo así, de tercera, y le pasa a toda esa población al Instituto Mexicano de Seguro Social en un área del IMSS que se llama IMSS Bienestar. De un día para otro le pasa algo así como 13 millones de personas porque no pudieron garantizar ese derecho a la salud. Al final, lo que terminó pasando fue una afectación peor del derecho a la salud de la que trataron de resolver, ¿sí? Entonces, tratando de resolver el problema del acceso, lo que terminaron fue empeorando la situación. Acaban de cerrar el INSABI y de trasladarle el problema en un acto que, a nuestro juicio de los analistas que hemos estudiado el fenómeno, de un acto nuevamente de improvisación, pero no voy a apagar aquí el WhatsApp, en un acto nuevo de improvisación, porque pasarle esa población al IMSS Bienestar, pues es básicamente una medida desesperada para tratar de conservar esa promesa de que les van a garantizar el derecho al acceso efectivo, el goce efectivo del derecho a la salud. Entonces, hay que tener mucho cuidado con esta experiencia. Los invito a que la revisen. En mi cuenta de Twitter van a ver ahí un par de referencias de artículos de prensa donde la pueden revisar. Hay una entrevista de Julio Frenk, que fue uno de los ministros en el año 2002, cuando se creó el Seguro Popular. Hoy es el rector de la Universidad de Miami. Julio Frenk hace un análisis de esta decisión y da unos datos muy interesantes que incluso el propio Fernando Ruiz, el exministro Fernando Ruiz, comentó en una columna el día de hoy, que realmente nos deja muy preocupados, porque la intención de crear el INSABI, de acabar con el Seguro Popular y crear el INSABI, era una intención en principio buena, mejorar el derecho a la salud. ¿Quién puede estar en contra de eso? Sin embargo, era claro que no lo iban a lograr. Tan claro era que 3 años después terminan fracasando. El otro problema es el del agotamiento de los recursos de la ADRES antes de tiempo, lo que va a llevar entonces, volvamos ya al caso de Colombia, a que la violación o la desconocimiento del goce efectivo del derecho a la salud va a terminar siendo peor de lo que es ahora, ¿cierto? Que ahí sí nos parecemos a la situación de México. Resulta que en salud, muchos de ustedes ya de pronto conocen estos conceptos, pero voy a explicarlos rápidamente. No voy a hablar del riesgo primario, voy a hablar del riesgo técnico. El riesgo técnico es el riesgo técnico de morbilidad evitable y el de utilización. Se refieren a que en los modelos de atención, en la forma como tratamos a los pacientes, debemos reducir la probabilidad de complicaciones crónicas o agudas que sean evitables, que sean asociadas a un mal manejo de la condición médica o a un manejo insuficiente o a complicaciones del tratamiento, ¿cierto? Pero también hay un riesgo técnico que se denomina riesgo técnico de utilización y es aquel que obedece a variaciones en la conducta médica que no están soportadas en la evidencia. Por ejemplo, pues el paciente que está hospitalizado y cada día le piden una batería de 30 o 40 exámenes, pues porque uno nunca sabe, de pronto ahí encontramos algo, ¿cierto? Eso es riesgo técnico de utilización, una cirugía innecesaria, un material de osteosíntesis innecesario en un trauma que puede manejarse con inmovilización por un tiempo corto, ¿cierto? Ese es el tipo de problemas que ejemplifican ese riesgo técnico de utilización. Lo que uno esperaría entonces es que cuando se genera una necesidad de una atención en salud, el prestador, básicamente el médico, ordena unas pruebas diagnósticas o unos tratamientos, presta los servicios y finalmente emite una factura, o el hospital o la institución donde trabaja emite la factura. Entonces aquí tenemos unos controles previos. Antes de que se den las órdenes médicas, hay unos controles previos para que esos ordenamientos tengan racionalidad técnico-científica, permitan hacer un uso eficiente de los recursos. ¿Cuáles son esos? Las guías de práctica clínica, los protocolos, los criterios de ciertas conductas, por ejemplo, criterios de entrada a UCI, criterios de salida de UCI, criterios de avance a segundas o a terceras líneas en quimioterapia, etc. También los controles previos son las autorizaciones que hacen las EPS. Cuando las EPS dejan ciertos procedimientos selectivos
esperando un cierto tiempito. Eso es lo que se llaman tiempos de espera, que son también controles previos y que existen en otros países como elementos normales del día a día, como en Canadá, en España, en Inglaterra, en Costa Rica inclusive. Los tiempos de espera, las listas de espera son perfectamente normales. Todos esos son controles previos. Pero una vez se inicia el proceso de prestación, también hay controles concurrentes, que son lo que muchos de ustedes conocen como las auditorías concurrentes. Y finalmente, cuando se cierra la atención o se cierra el caso, pues se emite una factura y sobre esa factura se hacen unos controles posteriores, ¿sí? Resulta que cuando los prestadores, o sea, uno esperaría que los prestadores fueran capaces de ejercer ellos mismos sobre todo los controles previos y los concurrentes, sin que nadie se tuviera que meter a la prestación a ver si están haciendo bien lo que hay que hacer o si son pertinentes o no. Sin embargo, cuando los prestadores no hacen esos controles, pues cuando no logran gestionar esos dos componentes del riesgo técnico, alguien tiene que hacerlo desde afuera. Obvio que la respuesta es que los prestadores desarrollen esas capacidades y lo hagan por su cuenta para que no tengamos necesidades de esos controles externos, tanto los previos como los concurrentes. Sin embargo, como no hay esos controles previos y concurrentes en muchas de las organizaciones médicas actuales, Buenas pues noches, ¿cómo están? Bien. hoy en día ese rol lo tienen que desempeñar las EPS, ¿cierto? ¿Quién va a hacer esa función entonces? Independiente de que desaparezcan las EPS, la pregunta obligada es, ¿quién va a hacer esas funciones de gestionar el riesgo técnico de utilización sobre todo, pero también el riesgo técnico de morbilidad evitable? Si el proyecto de reforma solo deja los controles posteriores, apenas en la enmienda acaban de agregar que los gestores de salud y vida, que son la nueva forma en la que se van a convertir las EPS, también van a hacer los controles concurrentes. Listo, pero los previos quedan todavía en el aire. ¿Quién los va a hacer? Supuestamente, el proyecto de reforma dice que los van a hacer los médicos. Los controles posteriores los hacen los fondos regionales y los concurrentes y previos a base de autorregulación de los médicos. Repito, en la enmienda se plantea que los concurrentes también los puedan hacer los gestores de salud y vida, que son las EPS convertidas, pues no las mismas de ahora, las EPS convertidas en gestores de salud y vida. Sin embargo, pues esto no va a ser suficiente. A mi juicio, las funciones de compra y de gestión de riesgos quedan seriamente comprometidas. ¿Cuál es la función de compra? La función de compra es la función que ejerce la EPS cuando contrata con un prestador, con otro por allí, para armar una red para poder prestarle los servicios a sus afiliados. Esa función de compra es lo que se llama contratación selectiva. En la literatura de sistemas de salud se conoce como contratación selectiva. Es decir, el asegurador tiene la posibilidad de contratar, de decidir a quién contrata y, por supuesto, a quién no contrata. Sin embargo, el proyecto de ley tiene una cosa muy preocupante, a mi juicio, que es técnicamente, me parece un error técnico, y es el concepto de la compra abierta. Revisen el artículo 75 de la última versión y van a encontrar que existe una figura de compra abierta. Es decir, la ADRES autorizará los pagos de las facturas que les entreguen los prestadores. Dice autorizará. Simplemente cada prestador va a enviar facturas de los servicios que preste. ¿Bajo modalidad de qué? Pues de pago por servicio, pago por evento, como lo llamamos en Colombia. Fee for service, como le llaman los americanos en la literatura anglosajona. Y solamente los prestadores tendrán que manifestar su voluntad de prestar servicios, cumplir con una serie de requisitos. No están descritos en la enmienda, ni en el proyecto de ley, ni en el informe de ponencia. Pero el actual director de ADRES, Félix Martínez, lo dijo muy claro en una entrevista con Consultor Salud, con Carlos Felipe Muñoz, hace quizá un mes y medio, cuando dice, ¿para qué tantos contratos? ¿Por qué todo tiene que ser un contrato? Hagámoslo como en el SOAT, que simplemente los prestadores deben cumplir una serie de requisitos y una vez los cumplan, pues que manden sus facturas. Así lo dice. Les recomiendo que revisen esa entrevista y el mismo viceministro Urrego lo dijo en un foro de la Universidad de los Andes hace como 3 semanas, dijo que el sistema padece de una hipertransaccionalidad porque cada movimiento implica un contrato. Entonces, la solución para eso que plantea el gobierno es
eliminar los contratos en la mediana y alta complejidad. Solamente hay contratos para los CAPS de baja complejidad, o sea, los CAPS que son los de baja complejidad, que sean privados. Los públicos reciben, reciben el subsidio de oferta y estos privados pues reciben también un presupuesto para funcionar de acuerdo a sus costos de operación y reciben ese dinero vía contrato. Es el único contrato que existe. De resto, en mediana y alta complejidad no habrá contratos. Seguramente en la audiencia hay muchos de ustedes que vivieron la época del año 97 en el Instituto de Seguro Social, cuando el entonces presidente del seguro, el doctor Carlos Wolf, decidió que el Seguro Social iba a tener compra abierta y lo llamaron en su momento libre adscripción. Recuerdan ustedes que solamente tenían que llenar unos formularios, enviarlos y el Seguro Social les daba una autorización para facturar y ustedes empezaban a facturar. ¿Recuerdan qué pasó con eso? ¿Recuerdan en qué terminó eso? En una debacle. Muchos prestadores grandes sufrieron pérdidas severas que nunca jamás las recuperaron. Muchos prestadores chiquitos terminaron quebrados. Muchos de ustedes seguramente terminaron perdiendo mucho dinero. Esa estrategia entonces de compra abierta para mí es un riesgo muy grande de que se pondrá en riesgo de manera importante la sostenibilidad financiera del sistema. Y pues el riesgo técnico de utilización queda en cabeza del prestador vía autorregulación, lo que acabo de mencionar ahorita. Entonces, si no hay autorregulación porque los prestadores o los doctores no han desarrollado las habilidades necesarias para autorregularse y ejercer esos controles previos, y fuera de eso hay compra abierta, no contratación selectiva, no median contratos, entonces los prestadores pueden facturar cada uno lo que le parezca porque supuestamente está autorregulado. Entonces, yo lo que veo es una suma de factores que engendran un riesgo muy importante de que los recursos se acaben antes de finalizar el año, ¿cierto? No va a haber posibilidad de realizar compra inteligente y habrá un desbordamiento del gasto. En la función de gestión del riesgo también hay una debilidad importante, porque el riesgo primario, o sea, la incidencia o la severidad de las enfermedades, cómo gestionarla para que no ocurran tantas enfermedades o para que si ocurren no ocurran tan severas, supuestamente ese riesgo está a cargo de los CAPS, ¿cierto? Los Centros de Atención Primaria en Salud y también de los entes territoriales. Pero, pues obviamente, mientras los CAPS desarrollan esas habilidades, que hoy medianamente las han desarrollado las EPS, pues creo que vamos a tener un problema allí de probablemente una mayor incidencia y una mayor severidad que no vamos a poder controlar, ¿sí? Y ya en la mediana y alta complejidad, la gestión del riesgo técnico de utilización supuestamente la deben hacer los CAPS más los gestores de salud y vida, que son, en palabras coloquiales, las EPS versión 2.0, o sea, EPS que no gestionan riesgo realmente. Porque no tienen ningún incentivo para gestionar ni el riesgo técnico de utilización ni el riesgo técnico de morbilidad evitable. ¿Por qué no lo tienen? Voy a responder esa pregunta diciendo ¿por qué sí lo tienen hoy? Hoy lo tienen porque las EPS reciben una UPC y la ADRES le dice, esta es la plata que usted tiene para el año, usted verá qué hace, pero si se le agota antes de tiempo, usted no me puede pedir más plata. Estamos hablando de la UPC. Y en presupuestos máximos le dice, esta es la plata que hay para los no PBS y le tiene que alcanzar todo el año. Si se le acaba, no me puede pedir más plata. Entonces, ¿qué incentivo tiene la EPS cuando tiene lo que denominan los economistas una restricción presupuestal dura, una restricción presupuestaria dura? Pues tiene que hacer que esa plata le alcance, porque si se la gasta antes de tiempo, nadie le va a dar dinero y probablemente los inversionistas le van a decir, no, pues yo no le voy a dar. Entonces empieza todo este rollo de las carteras, de las deudas incobrables y todos estos problemas que tenemos hoy en día. Entonces, si aún así, hoy teniendo esa restricción presupuestaria dura de la UPC, tenemos problemas de cartera, cuando se elimine esa restricción presupuestaria dura, ese problema se va a multiplicar por simple lógica. ¿Y por qué se va a eliminar? Porque las gestoras de salud y vida no van a recibir una UPC como la reciben hoy. Simplemente van a recibir un 5% del valor que se estime para la atención de mediana y alta complejidad de las personas de su área correspondiente o de sus CAPS. Y ese 5% debe ser suficiente para ejercer todas esas acciones administrativas que acabo de mencionar. La gestión del riesgo, la auditoría de las cuentas, la coordinación de la red, la referencia contra referencia,
la estructuración de las redes, pero si no tiene ningún incentivo, porque no es su chequera, sino la chequera de la ADRES, pues difícilmente creo yo que van a lograr ese control del gasto como lo pueden ejercer hoy, ¿sí? Y además de eso, viene el tema del pago directo a prestadores, porque además de que hay libre adscripción, porque no hay contratación selectiva, sino compra abierta, fuera de eso, el prestador le factura directamente a la ADRES, así haga parte de una red integrada de servicios de salud. Así haga parte de ella, le va a facturar individualmente. Revisen el artículo 75 de la enmienda. Entonces, ¿cómo le factura individualmente? Pues o bien pago por servicio, o sea, pago por evento, como lo llamamos nosotros, o pago por episodio, paquetes, DRGs, pago por contactos, que vienen siendo, pues en términos prácticos, casi lo mismo que pago por servicio o pago por evento, porque pues simplemente si vamos a pagar un paquete de endoscopia o un paquete de parto por cesárea, pues simplemente el prestador factura más endoscopias o factura más partos por cesárea, ¿sí? Consecuencias, de nuevo, imposibilidad de controlar el gasto y desbordamiento del gasto. Ahora, hay un tema adicional. Fíjense que ya hemos revisado el control del riesgo técnico, el tema de que las EPS dejan de tener los incentivos para gestionar el riesgo de ellas, y que eso va a llevar entonces a un desbordamiento del gasto que va a llevar a que los recursos se agoten antes del final del año, lo cual va a llevar a una afectación mucho mayor de la garantía del goce efectivo del derecho a la salud, como pasó en México. Pero hay otro problema interesante y es un tema conceptual muy importante de esta reforma y es el de los silos poblacionales y los silos territoriales. Esto lo expliqué en un artículo que tengo en mi blog, mi página web, precisamente que lo llamo así, de silos poblacionales a silos territoriales. ¿Cuál es la idea? Es un concepto de fondo muy interesante que hay que entender muy bien porque tiene unas implicaciones prácticas importantes. Vamos a suponer que yo tengo en una ciudad 4 territorios, el T1, el T2, el T3 y el T4. La situación hoy en día en Colombia es que las personas están separadas por aseguradoras, independientemente de dónde vivan. Por ejemplo, estas personas de rojo están en la EPS 1, las personas de negritas están en la EPS 2, las personas azulitas están en la EPS 3 y las personas verdecitas están en la EPS 4. Lo que ustedes ven ahí es que en cada territorio hay una mezcla de personas de todas las EPS. Entonces, si en un territorio dado, cada EPS recibe recursos solo para atender a sus afiliados, las atenciones individuales de sus afiliados, pues no lo puede gastar en prestarle servicios a otras EPS. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando hay que hacer actividades de naturaleza territorial o acciones de naturaleza territorial, las EPS no tienen incentivo para interactuar entre ellas o entre ellas con el ente territorial. Por eso, por favor, silenciar micrófonos, por eso todas las acciones de salud pública, las acciones de promoción y prevención de promoción de la salud y prevención de la enfermedad siempre andan como a media marcha precisamente por este problema de los silos poblacionales. Entonces, ¿cuál es la propuesta del gobierno? En el proyecto de ley original, el gobierno dice, no, la territorialización de la salud, y hablan de territorios saludables, territorios de salud, los equipos médicos interdisciplinarios territoriales, el modelo de Aracataca habla de territorio y la palabra territorio está por todos los rincones de los documentos porque es un concepto fundamental de ese enfoque de los sistemas de salud. Entonces, ¿qué dice el enfoque de silos territoriales? Que la población, las personas, están separadas por territorios, según el área donde vivan. Entonces, las personas del territorio 1 están en el CAPS 1, las personas del territorio 2 están en el CAPS 2, las del territorio 3 en el CAPS 3 y las del territorio 4 en el CAPS 4. ¿Qué quiere decir esto? Hombre, pues que hay una sola autoridad territorial, hay un solo prestador en el territorio, entonces es mucho más fácil desarrollar acciones de naturaleza territorial. Por ejemplo, vamos a ir por todas las casas acabando con los reservorios de mosquito para acabar con el dengue. Vamos a hacer una acción en los colegios y en los barrios y en los lugares de reunión de los jóvenes para atacar las causas del embarazo en adolescentes. Esos son acciones de naturaleza territorial. Pues si yo tengo un solo prestador y un solo pagador, pues es muy fácil realmente realizar estas acciones. Sin embargo, eso era lo que contenía, o sea, el proyecto de ley 339 estaba originalmente concebido bajo esta lógica de silos territoriales.
Pero claro, empezó todo el ruido acerca de que estaban violando la libertad de elección, estaban obligando a las personas a empadronarse en el CAPS de su barrio, y eso era violatorio del principio de libertad de la Constitución. Entonces tenía que surtir un trámite de ley estatutaria, y empiezan los cálculos del gobierno, que si en comisión primera no hay votos suficientes, y fuera de eso, los tres partidos tradicionales diciendo le están quitando la libertad de elegir a la gente. Entonces cambian ese texto en el informe de ponencia y luego queda tal cual en la enmienda, y entonces vuelven al concepto de silos poblacionales. Y esto para mí es una inconsistencia fundamental. Yo no estoy diciendo que sea mejor el uno o el otro. Costa Rica funciona bajo un esquema de silos territoriales espectacular. El Reino Unido funciona bajo un esquema de silos territoriales. España, todos los países del Sistema Nacional de Salud funcionan bajo esa lógica y son muy buenos. Pero cuando el gobierno trata de meter la lógica de silos territoriales y después retrocede y dice, venga, para no enredarnos aquí con un trámite de ley estatutaria o para no violar el principio de libre elección, entonces volvamos al concepto de silos poblacionales. ¿Y cómo lo hace? Entonces el CAPS 1 recibe población de dos, tres o cuatro territorios, el CAPS 2 de otro. O sea, caemos en la misma lógica de las EPS de silos poblacionales, que son los que impiden el buen desarrollo de las acciones de salud pública, promoción de la salud y prevención de la enfermedad, incluso las de detección temprana. Entonces, aquí, repito, hay una inconsistencia fundamental de conceptos teóricos que debilita en buena medida toda la lógica territorial propuesta por el proyecto original. Inclusive la libertad de elección de CAPS, es decir, dice que yo me puedo inscribir en el CAPS de mi preferencia en función de mi lugar de residencia. Pero entonces, o es el de mi preferencia o es el de mi lugar de residencia. Pues si es el de mi preferencia y a mí me gusta el que queda cerquita a la casa de mis suegros, pues yo podría hacerlo. O si me gusta el que queda cerquita de mi trabajo, pues lo podría hacer, ¿cierto? Porque si no me están violando el principio de libertad de elección. Sin embargo, además de eso, en las redes integradas en la mediana y alta complejidad, también se introduce ese concepto de libertad de elección, lo cual desvirtúa, desnaturaliza completamente esa lógica de redes integradas e integrales. El tema de los programas de pacientes es un tema también muy importante, porque los programas de pacientes son lo que yo denomino programas especializados, que explotan las ventajas de la curva de aprendizaje, ¿sí? Pero claramente pueden enfrentar más costos de coordinación, porque si el programa es de VIH, aquí solo vemos VIH, entonces si el paciente tiene una enfermedad coronaria o una dislipidemia, pues entonces tiene que ir a otra parte que lo atiende. Hoy en día esos problemas ya se han ido resolviendo más o menos, pero la lógica de las redes integradas e integrales, que es una lógica más de territorios, de la gente que está en un área geográfica, pues definitivamente atomiza y desperdiga los programas especializados. Y esto es un riesgo muy importante para los pacientes de VIH y, para los pacientes en general de programas especializados, y obviamente para ustedes, los especialistas que manejan, que dirigen o que trabajan en estos programas especializados, porque al quedar desarticulados, al quedar dispersos o atomizados por territorios, pues entonces el territorio 1 va a tener, qué sé yo, 10, 15 pacientes de VIH, probablemente tenga 2 de artritis reumatoide, a lo mejor tenga 3 de cáncer de seno, y a lo mejor puede que no tenga ninguno de esclerosis múltiple, otro por allá sí tenga, de hemofilia, a lo mejor 4 o 5 territorios en Bogotá, o 3 o 4 territorios en Antioquia tengan, si acaso, 1 o 2 o 3 pacientes. Entonces, al quedar desarticulados y atomizados por territorios, los programas especializados pierden las ventajas de la curva de aprendizaje, porque los números de pacientes retroceden a números muy pequeños, donde no es posible explotar las curvas de aprendizaje, que es precisamente lo que ha permitido los avances en esos programas de pacientes, que pues no lo digo yo, lo dicen los mismos pacientes, los mismos líderes de los grupos de pacientes están diciendo, ojo con estos programas que nos van a retroceder a lo que era hace unos 20 años. Yo lo que creo es que debe haber una combinación, y estos son gráficos, todos estos gráficos los pueden ustedes ver en mi libro, este primero de los programas especializados y este de las redes. Yo lo que creo es que debe haber una combinación. En todas las poblaciones hay estos 4 grupos de riesgo: los sanos, los que se enferman de vez en cuando, una gripita, una caída, una infección urinaria; los que tienen enfermedades crónicas, las gestantes o que tienen condiciones relacionadas con la salud reproductiva, y los que tienen enfermedades
de alto costo y baja frecuencia. En todos esos grupos hay personas de bajo riesgo, de medio riesgo y de alto riesgo. Entonces, lo que uno buscaría, que sería ideal, es que las redes integradas, así como están concebidas, donde se da una amplia gama de servicios para una población que está geográficamente circunscrita, pues funcionan muy bien para las necesidades ocasionales, los eventos discretos leves que presentan las personas sanas, la gripa, la diarrea, el dolor de cabeza, etcétera. Y de pronto también para los de bajo riesgo de enfermedades crónicas y de gestantes. En cambio, los programas especializados deberían conservarse para los de medio y alto riesgo de estos dos grupos y siempre para todos los niveles de las enfermedades de alto costo y baja frecuencia, por ejemplo, hemofilia, esclerosis múltiple, cáncer de mama, etc. Implicaciones de todos estos cambios para el talento humano en salud. Primero, la reforma trae unos elementos muy importantes de formalización laboral. Eso es una buena noticia. Nadie puede estar en contra de eso. Quizás el riesgo es que los costos parece que van a ser muy, muy sustanciales y de pronto puede que haga parte del reto de financiamiento a futuro. Pero segundo, ya lo decía, los programas especializados, los centros de excelencia, ¿qué futuro van a tener si quedan atomizados? ¿Sí? Entonces, ustedes, muchos de ustedes especialistas que han hecho carrera, que han construido, incluso que han hecho empresa con programas especializados que hoy son ejemplo para el país y para la región. Ustedes, creo que entendiendo esa lógica de las redes integradas y la atomización por territorios, entonces van a ver probablemente que esos programas especializados y centros de excelencia van a quedar fracturados por, o sea, su práctica médica, que es altamente especializada y seguramente con unos equipos interdisciplinarios y con unos altos niveles de compartimiento de tareas y de transferencia de tareas a profesiones, a médicos generales o a especialistas generalistas, valga la contradicción, o incluso a otras profesiones de la salud, pues en una lógica de programas atomizados, esos equipos interdisciplinarios seguramente van a perder una funcionalidad muy importante. Y la pregunta sobre el número de especialistas, pues sí, esa sí que es un debate grande, pero ese va a ser el cuello de botella. Si esta reforma cuenta con que va a disminuir las barreras de acceso, pues se va a encontrar con el mismo problema que hoy tenemos, y es que las agendas de los especialistas están copadas, y no es porque no quieran, sino porque no hay oferta. Sin embargo, yo aquí sí quiero proponerles que revisen dos experiencias muy interesantes en Colombia. Los programas de terapia de reemplazo renal, especialmente diálisis, y los programas de VIH. ¿Por qué? Y voy a empezar con los de VIH. Hace unos 20 años, los mismos grupos de pacientes de VIH se sentaron con los infectólogos a discutir, porque los infectólogos estaban planteando que el VIH solo lo podía manejar el infectólogo. Entonces los grupos de pacientes se sentaron con ellos y les dijeron, venga, ¿usted está seguro de que usted va a poder ver, ustedes están seguros de que van a poder ver todos los pacientes de VIH todas las veces, todo el tiempo, todo el año? En ese momento serían, no sé, 30,000, 40,000 pacientes. Y claramente no les alcanzaban ni 20 años de agendas. Entonces los mismos pacientes les dijeron, entonces, ¿por qué no organizamos equipos interdisciplinarios? Ustedes como especialistas o supraespecialistas se dedican a los pacientes más complejos, a los que están fuera de metas terapéuticas, mientras que los pacientes de bajo riesgo y que están ya cuadraditos los podemos manejar con equipos interdisciplinarios. Gracias a eso los programas de VIH en Colombia evolucionaron sin necesidad de crecer exactamente en forma lineal el número de especialistas en infectología. Con terapia de reemplazo renal pasa una cosa también muy interesante. Ustedes sabían que Colombia tiene la tasa de nefrólogos por 100,000 habitantes de Colombia, está entre los países más bajitos de la región, de Latinoamérica. Estamos a la par de Paraguay, de Honduras, de El Salvador, de los países más pobres, de Bolivia, en nefrólogos por 100,000 habitantes. Pero en cobertura de diálisis, estamos en el grupo de más arriba junto con México, Argentina, Chile y Brasil y Uruguay. Y sin embargo, nuestros resultados en salud, en diálisis, son comparables con resultados de país desarrollado. Esto lo planteó un documento publicado por el Economist, del Intelligence Unit del Economist, en el año 2016-17,
fue ese artículo, y pues uno se queda sorprendido. O sea, la solución para mejorar el acceso de los pacientes a terapia de reemplazo renal no era graduar más nefrólogos, era crear estos modelos interdisciplinarios con altos niveles de delegación y de compartir tareas, lo que permitió realmente tener pacientes mejor manejados, incluso a un menor costo. Entonces, ojo con el paradigma de que si no graduamos más especialistas no vamos a poder resolver el problema del cuello de botella. Hay dos ejemplos muy claros en los que Colombia le da ejemplo a Latinoamérica y al mundo entero. Con esto termino. Solo recordarles que mi libro lo podrán conseguir en formato físico, en Librería Nacional, en Lerner, en la librería Temis, en Buscalibre, en Librería de la U. También pueden encontrarlo en formato electrónico en estos dos, en Buscalibre y Librería de la U, incluso en Amazon. Si les gusta el formato electrónico de Kindle, lo pueden comprar por Amazon. Con esto termino, Dora. Aquí les dejo mis contactos. Esta es mi cuenta de Twitter. Los invito a que me sigan. Yo he estado poniendo cosas todos los días ahora porque estamos muy activos en la reforma, mucha crítica, mucha locura. Entonces, yo trato de contribuir al debate lo mejor que pueda con ideas como las que les acabo de compartir hoy. Entonces, pues, me encanta que ustedes puedan de pronto leer mis planteamientos, que estén de acuerdo o no, pues ya cada uno de ustedes lo decidirá. Pero los espero en mi cuenta de Twitter. También me pueden escribir a mi correo electrónico y pueden visitar mi página web, donde van a ver muchos materiales. En el blog de mi página web van a encontrar muchos materiales, muchas columnas que he escrito sobre toda esta coyuntura actual. Muchísimas gracias y creo que podemos pasar a un set de preguntas y de comentarios. Adelante, Dora. Doctor Ramón Abel, tenemos al doctor Camilo Andrés con la mano levantada para hacer una... Adelante, sí, claro, Camilo. No estamos oyendo a Camilo, creo que tiene el micrófono cerrado. No, doctor Camilo Andrés, ¿tiene una inquietud? Bueno, de pronto se le quedó la mano levantada. Continuamos con el doctor Marlio Charlie. Doctor. Doctor Ramón Abel, buenas noches y buenas noches a todos. Reumatólogo de Neiva. Quería hacerle una pregunta y unos comentarios. Al principio usted hablaba de que definitivamente se necesita una reforma. Y pues de todo he sabido que, digamos, el actual modelo, a mi modo de ver, tiene dos grandes problemas. Uno, que son todas las prácticas corruptas, y el otro problema es la ineficiencia con que opera el sistema. ¿De qué forma las propuestas hasta el momento del articulado resuelve estos dos problemas? Ese sería un comentario, una pregunta, perdón. Hace 8 días tuve oportunidad de oírlo en la charla que dio para FEPASDE, y usted hablaba de la productividad y planteaba algunos modelos, como lo hizo ahorita, de innovar en la prestación de los servicios. En el año 2000, aquí en Neiva se hizo la reestructuración del hospital, donde precisamente se sacó del hospital lo que tenía que ver con el primer nivel de atención. En esos momentos se hizo unas discusiones, unos debates en la asamblea aquí para tocar ese tema de la reestructuración del hospital universitario. Yo tuve oportunidad de intervenir y en ese momento, basado en lo que era la guía americana para artritis reumatoidea, ahí se planteaba algo que yo lo decía, que las enfermedades crónicas debería hacerse un manejo especializado de los pacientes, que no quiere decir manejo exclusivo del especialista. Y usted ahorita creo que lo resume muy bien en la experiencia del VIH. ¿Qué otras formas podría usted plantear en lo que tiene que ver con la innovación en la prestación de servicios? Gracias. Bueno, muchas gracias, doctor Charly. Bueno, aquí hay varias preguntas. Primero voy a responder el tema de la corrupción y de la ineficiencia.
Claramente el tema de la corrupción es un tema transversal, no es exclusivo del sector salud. El sector salud ha tenido episodios de corrupción conocidos por todos. Eh, Cabe anotar que tanto en lo privado como en lo público, en aseguradoras privadas como aseguradoras públicas, en prestadores privados como prestadores públicos. Sin embargo, el tema de corrupción tiene una gran dificultad metodológica y es que dimensionarla, cuantificarla y establecer relaciones de causalidad sobre qué la reduce o qué la aumenta, pues es un reto metodológico, un reto empírico muy complicado, ¿cierto? Entonces, por eso muchas veces la discusión sobre corrupción termina siendo una discusión de juicios de valor o de opiniones o de preferencias. De hecho, la exministra Corcho tenía una frase que resumía muy bien esto que acabo de plantear. Ella decía que hay corrupción en lo público y en lo privado, pero nosotros creemos que los riesgos de corrupción son mayores en el sector público que en el sector privado. Yo personalmente creo que es al contrario, pero de nuevo, es mi opinión, así como la opinión de la ministra, porque tampoco tiene cómo demostrarlo. Mi opinión es que hay una mayor proclividad a la corrupción en lo público que en lo privado, pero hay una razón muy clara para ello, y es que la función, el objetivo de quien controla las rentas en lo público no necesariamente es el bienestar de sus usuarios para poder tener más servicios y que lo contraten más. No necesariamente. Cuando los políticos cooptan los recursos de la salud, los cooptan, los recursos y las nóminas, los cooptan para fines muy diferentes a la satisfacción de las necesidades de salud de las personas y son básicamente, y lo hacen básicamente con el fin de aceitar sus maquinarias y de construir unos elementos que les permitan perpetuarse en el poder. Eso es ciencia política básica, curso introductorio de ciencia política. Todo político que llega al poder intenta perpetuarse en el poder, valiéndose de ello valiéndose para ello de herramientas o instrumentos legítimos, legales, o muchas veces también ilegítimos o ilegales. Hablemos solo de los legítimos y los legales. Tener el control de una nómina, tener un sindicato que lo apoya, tener el control de un presupuesto para influir sobre la contratación, tiene ciertas zonas grises que uno no sabe dónde empieza a ser ilegal y dónde no, pero pues todos sabemos que el político trata de tener el control de esas dos palancas, la nómina y los recursos, para perpetuarse en el poder y ganar la siguiente elección y después la siguiente y después la siguiente. De hecho, visto desde una perspectiva macro sectorial, yo puedo ver esta reforma también como un intento del pacto histórico que está actualmente en el poder para valerse de esas dos palancas poderosas, las nóminas de los hospitales públicos y los 81 billones de la ADRES, pues para perpetuarse en el poder. Cualquier político haría lo mismo, todos tratan de hacer lo mismo a su turno, ¿cierto? Entonces creo que ahí es donde radica el riesgo de que el sector público de pronto sea más proclive a la corrupción, porque ese objetivo no necesariamente está alineado con prestarle un mejor servicio a los pacientes y puede terminar desviándose. No quiero con ello decir que el pacto histórico se va a desviar y va a empeorar la corrupción. Puede que sí, como puede que no, pero no quiero pues caer pues como en ese juicio a priori de que este grupo que está en el gobierno lo va a convertir en una fuente de corrupción. Entonces yo creo que ahí hay una discusión difícil. En el tema de la ineficiencia, yo estoy absolutamente convencido de que este sistema ha generado unas ganancias enormes en eficiencia y el modelo de VIH es una muy buena prueba de ello. Y no estamos hablando de eficiencia de cuántas consultas por hora, ni cuántos quirófanos, cuántas cirugías por quirófano, no, eso es productividad, eso es otra cosa. Estamos hablando de eficiencia de cómo con la platica que hay podemos producir los mejores resultados en salud. Y los programas de VIH y de terapia de reemplazo renal son un muy buen ejemplo de eso. Tan es así que las mismas empresas multinacionales de terapia de reemplazo renal consideran que la diálisis en Colombia es demasiado barata en comparación con países de la región. No es comparado con Estados Unidos ni Europa, con países de la región. Consideran que es demasiado barata y sin embargo tenemos resultados en salud comparables a países desarrollados, perdón, con un número menor de nefrólogos por habitantes y con un número mayor de pacientes por diálisis. Eso es eficiencia, porque con menos plata estamos logrando mejores resultados en salud. Entonces yo sí creo que el sistema de salud ha presionado para que se eliminen muchas fuentes de ineficiencia, cosa que con la propuesta del gobierno
de hacer una contratación, ni siquiera una contratación, una compra abierta, sin mediación de contratos, fuera de eso, con prestadores de mediana y alta complejidad facturando fee for service, pago por evento, pues evidentemente eso implica que va a haber un retroceso sustancial en esas ganancias en eficiencia, porque para que se sostengan esas ganancias en eficiencia, pues los prestadores deben conservar alguna modalidad de pago prospectivo que los lleve a utilizar y a integrar de la mejor manera posible los ciclos de atención. Usted lo mencionaba con la reumatología. El ejemplo de artritis reumatoide es muy buen ejemplo en el que también ustedes, los reumatólogos, han contribuido con desarrollos muy importantes para los pacientes. Cuando les dicen, les vamos a pagar por evento, pues entonces ustedes, ¿qué dicen? Pues hago más consulta, pongo más medicamentos intravenosos y los resultados, pues estamos retrocediendo a lo que era la reumatología hace 10 años. Creo que es un riesgo sumamente importante. Y el tema de las enfermedades crónicas y el manejo, claramente el enfoque debe ser la gestión integral de esos grupos de riesgo. Por eso los ponía aparte en ese triangulito, porque son grupos de riesgo que no se pueden fragmentar. Uno no puede decir, pues es que al hemofílico la vacuna del niño hemofílico hay que mandarlo al CAPS a que le pongan la vacuna. Ustedes saben que vacunar a un niño hemofílico sin profilaxis primaria es un riesgo muy grande y por eso hoy los programas de hemofilia, estoy hablando de un caso extremo, pero en casos no tan extremos se conserva la misma lógica. Los programas de hemofilia hoy han evolucionado a tratar de cobijar la mayor cantidad posible de necesidades de los pacientes para que estos pacientes no tengan que ser manejados de manera equivocada, corriendo unos riesgos altísimos por prestadores que no tienen experiencia en el manejo de ellos. Y los mismos pacientes son los que lo defienden porque saben que su vida y su salud está en riesgo, ¿cierto? Entonces creo que ese es un camino que hay que ponerle las alertas y tratar de que en estas discusiones en el Congreso no se desvirtúen o no se desnaturalicen estos programas. Hay más preguntas, Federico, ¿cierto? O más manos levantadas. Correcto, el doctor Clovis tiene la mano levantada, doctor, adelante. Muy buenas noches, doctor Ramón. Buenas noches. Buenas noches. Sí, mucho gusto. Yo soy ginecólogo de la ciudad de Montería. Mi nombre es Clovis Puche Usta. No, yo tengo una serie de inquietudes, pero voy a primero hacer un comentario y luego voy a hacerle la pregunta. Disculpe, ¿me escucha bien? Sí, le escucho bien. Bueno, el doctor Alejandro Gaviria comenta, creo que es él dice que así como está planteada la reforma, pues va a ser mucho más costosa de lo que actualmente es. Y teniendo en cuenta eso, más lo que usted comenta de cuál sector puede ser más, digamos, puede haber más corrupción en lo político, digamos, desde el punto de vista público o privado, pues siempre hemos visto que las entidades públicas, llámese hospitales públicos, son un desastre de manera muy evidente y principalmente, por ejemplo, en la costa, los hospitales públicos siempre están en la quiebra y, por ejemplo, aquí en Córdoba, los dos hospitales públicos más grandes, que es el de Montería y el de CRT, tuvieron una intervención, el de Montería casi de, no sé, de 5, 6 años, 4 o 5 años, y el de CRT casi que igual, 2, 3 años, porque son hospitales que desde el punto de vista administrativos no son viables. Ahora, digamos, esos son unos hospitales que deben ser productivos. Con este modelo, digamos, el gobierno buscaría sostener esos hospitales al costo político que sea, o ellos tendrían unos límites de recursos, o serían recursos ilimitados que tendría que dar el gobierno, digamos, a ese tipo digamos, de empresas que son públicos, pero que como tienen un manejo político, ahí llegan personas sin sentido de pertenencia y siempre pues va a haber la feria de contratos y todo lo que uno sabe pues que pasa al interior de esas instituciones, porque yo trabajé muchos años en el hospital de acá de Montería y cuando lo manejaron los políticos de turno, pues prácticamente no había, yo que estoy en el área de ginecología, no teníamos ni siquiera sulfato, no había ni fedipino, no había líquidos endovenosos, porque sencillamente pues los recursos se acababan. En septiembre ya digamos,
los recursos que tenían, ya no había recursos y había que estar buscando recursos para poder sostener estas instituciones. Con respecto a eso, ¿sería para estos hospitales un salvavidas que les daría a ellos, digamos, una tranquilidad económica, o según el modelo ellos también tendrían que autogestionarse para evitar a una quiebra, como dicen ellos, o como dice el presidente actual, que no se quebrarían más esos hospitales? Pues bueno, la respuesta ahí es clarísima. El proyecto, desde el proyecto original hasta la enmienda, se ha planteado que los hospitales públicos, que ya no se llamarán ESE, sino ICES, Instituciones de Salud del Estado, van a tener subsidio de oferta. Eso está clarísimo. Y pues yo creo que en los hospitales, en los municipios muy pequeños, donde solo hay un hospital público, es el único prestador, siempre se ha dicho que esos hospitales deben tener subsidio de oferta. Eso no es nuevo. Eso lo planteó el informe de Harvard en el año 95, 96. Y pues obviamente un hospital público, por razones de equidad, no debería cerrar una sala de parto simplemente porque atiende 2 partos al mes o 3. Tiene que estar abierta y tiene que estar dotada y tiene que tener recurso disponible. Y eso implica que tenga una capacidad ociosa que hay que subsidiar desde el lado de la oferta. Eso está muy claro para los hospitales de baja complejidad, en aquellos municipios donde son el único prestador. Sin embargo, los hospitales de mediana y alta complejidad públicos ya tienen una situación muy diferente, porque pues en su mayoría, sobre todo los de alta complejidad que están en los centros urbanos, pues tienen una posibilidad enorme de facturar. De hecho, pues los hospitales de alta complejidad de Bogotá facturan, los de Medellín facturan, y sus habilidades de facturación han crecido enormemente en los últimos 20 años. Entonces, no hay necesidad, no debería haber ninguna preocupación por subsidiar una oferta por razones de equidad. Más bien, construir hospitales en las regiones o en las zonas urbanas donde los prestadores privados no quieren ir. Pero en el caso de Bogotá ya lo han hecho. Bogotá está inaugurando hospitales precisamente en estos últimos meses, que fueron organizados y planeados y contratados desde periodos anteriores. Eso realmente no hay ninguna duda que son hospitales que pueden sobrevivir con la facturación y con la venta de servicios. Sin embargo, el interés, fíjense ustedes que detrás de la lógica de fortalecer la oferta pública está pues esa concepción ideológica de que la salud debe ser pública, ¿cierto? Con la cual yo personalmente no estoy de acuerdo, no veo ninguna razón de fondo para que la prestación de servicios de salud tenga que ser necesariamente del sector público. Habrá otros, como las personas que hoy están en el gobierno, que consideran que eso debe ser así. Entonces, creo que es la única razón que explica el que los hospitales públicos de mediana y alta complejidad, en unas condiciones de mercado en las que pueden sobrevivir con facturación, esa será la única razón para que tengan un subsidio de oferta. ¿Cuál es el peligro, el gran peligro del subsidio de oferta? Primero, en aquellos municipios donde el hospital es solito, ese incremento de recursos para financiar esa capacidad ociosa ya de por sí implica un salto importante en el costo de los hospitales públicos para el país. Ese primer salto es muy importante. En los hospitales públicos de mediana y alta complejidad, los de grandes centros urbanos, probablemente no haya tanta capacidad ociosa, entonces allí no se va a sentir eso. Sin embargo, una vez se establece cuál va a ser el presupuesto de oferta para ese hospital, pues los gerentes o los directores, porque ya se van a llamar directores, de esos hospitales, pues no van a tener ningún incentivo para reducir sus costos, y antes, por el contrario, su incentivo va a ser a incrementar los costos. ¿Por qué? Porque si tengo más nóminas, si tengo más recursos, si tengo más quirófanos, más camas, más salas de urgencias, pues tengo más presupuesto para el año entrante. Y esa fue la lógica bajo la cual los hospitales públicos crecían y crecían y crecían sus presupuestos antes de la reforma. Hasta el año 93, los hospitales públicos recibían un subsidio de oferta, lo siguieron recibiendo durante algunos años, en esa época que llamamos la transformación de subsidios de oferta a subsidios de demanda. Entonces, esa lógica, lo que se trataba de evitar con transformar los subsidios hacia el lado de la demanda, era esa lógica de incrementar la capacidad para tener un presupuesto mayor y captar una mayor parte del presupuesto público. Entre otras cosas, los hospitales hoy en día, que están en tremendos problemas financieros, que no tienen, que toca cerrar salas, que toca cerrar áreas y que tienen unos problemas de cartera tremendos, hoy en día los políticos medio
tratan de enredarse ahí, no hablar de todos los políticos, pero ciertamente hay intereses alrededor de lo poquito que queda de esos hospitales. Quizás no son tan atractivos precisamente por esos problemas financieros y además legales, ¿no? Sin embargo, cuando ya el hospital tiene garantizada la oferta, cuando tiene un presupuesto desde la ADRES que le garantiza su pago de nómina, proveedores, servicios públicos, otros costos, pues ahí sí se vuelve un botín muy atractivo y seguramente estos políticos que buscan controlar esas nóminas y esos presupuestos para efectos de aceitar sus maquinarias políticas, pues ahora sí se van a ocupar de controlar los hospitales y pues obviamente se va a llevar a esa finalidad que no tiene nada que ver con la mejor prestación de servicios de los hospitales a los pacientes. Entonces, el subsidio de oferta va a llevar a un incremento permanente que no se va a ver probablemente en el primer año, salvo la de la capacidad ociosa de los hospitales chiquitos, pero va a llevar a una inflación, o más que a una inflación, a una hipertrofia de la capacidad instalada de los hospitales públicos, que no necesariamente se va a reflejar en mayores servicios ni en mayor satisfacción de los usuarios. Es decir, vamos a volver a lo que era la lógica de los subsidios de oferta de los años 80, los años 70, que incluso logró llegar hasta bien entrado los años 90. ¿Alguien más, Federico? Sí, señor. Doctor Camilo Andrés tiene la mano levantada. Qué pena. El siguiente. Bueno. Camilo. Doctor Camilo Andrés, continúe, por favor. Parece que tiene Doctor problemas Ramón, con el micrófono. Nuevamente Clovis Pucho. Yo quería hacerle una pregunta, pero muy corta. ¿Usted cree que como se presenta el sistema, por ejemplo, uno ve que muchas personas prefieren estar en régimen subsidiado, aunque tengan recursos para pagar, una seguridad social? Este sistema como está, incrementaría esa falta de querer pagar, o sea, incentivaría el no pago sabiendo que va a haber una salud pública general, o usted cree que cambiaría? Claramente, sin duda ese problema se va a incrementar. O sea, la evasión en los aportes, la evasión en la afiliación se va a incrementar. Y pues es paradójico porque el proyecto de ley plantea que todo ciudadano que trabaje en el sector formal está obligado a cotizar. Pero acto seguido, en otro artículo por allá más abajo dice la mora en las cotizaciones o en los aportes no se puede utilizar como razón para negar los servicios. Hoy en día más o menos también existe, pero por lo menos la EPS sabe que tiene que estar encima de los empleadores y encima de los trabajadores independientes recuperando esa cartera, ¿cierto? Para que no le pase que un paciente o que un afiliado suyo se queda en mora y cuando se enferma, entonces ahí sí corre a pagar para que lo atiendan, ¿cierto? Sino que paguen mientras están aliviados. Pero al eliminarse esa función de las EPS, cuando se convierten en gestoras de salud y vida, pues esa función del recaudo queda a cargo será la unidad de gestión de aportes parafiscales, la UGPP del Ministerio de Hacienda, la que va a hacer esa gestión. Pero hoy en día simplemente a la gente le llega ahí la notificación de la mora, pero no hay unas acciones coercitivas o proactivas para hacer el recaudo. El recaudo hoy lo hacen las EPS y la gestión de la mora, más que todo la gestión de la mora, porque el recaudo lo hace cada uno por la pila. Sin duda va a haber una caída en el recaudo y eso va a afectar los recursos para salud. Entonces, además de que se crece el gasto, por lo que ya hemos visto, se va a disminuir el recaudo precisamente por ese incentivo a la evasión. Doctor Camilo Andrés, usted tiene la mano levantada, puede hacer la pregunta. No, digamos con el siguiente, Federico. Doctora Beatriz Arana. Doctora Beatriz. Bueno, podemos continuar con la siguiente, el doctor José Valerio Waldo. Valerio. Sí, buenas noches, ¿me escuchan? Sí, señor. Bueno, yo quiero hacer varias preguntas
pero desde el lado de la parte política administrativa. Yo soy ingeniero de sistemas, pero también me gusta mucho el tema de la política y las buenas prácticas en el buen sentido de la palabra. Bueno, primero es eh, si esta, no entré puntual porque no encontraba el tema del link. Entonces me gustaría saber si esta entrevista la van a publicar. Segundo, Sí, sí, ¿cómo? queda disponible para ver en streaming. Ok, en sus redes. Bueno, No, en la de la Asociación de Sociedades Científicas. qué bueno. El segundo, eh, ¿qué pasaría? O sea, ¿qué va a pasar con las clínicas? Tercero, ¿cómo si yo, pues, si con la ayuda de Dios voy a aspirar a un cargo de elección popular, ¿qué recomendaciones daría usted para que uno desde esa curul o de esa posición uno pueda vigilar o de que eso, si se llegase a aprobar esa reforma, de que esos recursos pues no se vayan a desviar, porque sabemos que la corrupción es un mal que está en todo Colombia, en diferentes regiones. Tercero, eh, ¿cuáles serían, cuáles serían las entidades que pueden servir para conformar un grupo de vigilancia para que esos recursos no se vayan a perder? Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, José Valerio. La primera pregunta, pues usted la hace de manera muy general, pero yo voy a aprovechar la pregunta cuando usted habla de qué pasaría con las clínicas. Supongo que se refiere a las clínicas privadas y a los prestadores privados. Pues como decía, y esta es una cifra que ha citado la ministra y los viceministros repetidamente, el 80% de la oferta de mediana y alta complejidad es privada. En la alta complejidad es casi el 95%. En cáncer hay 3 hospitales públicos en el país, el Instituto, el Militar y el Universitario del Valle. El resto es todo privado. Entonces uno diría, pues el presidente inclusive y la exministra y ahora el nuevo ministro y todos los viceministros han dicho, obviamente pues tenemos que seguir trabajando con los prestadores privados. Sin embargo, en el proyecto de ley original había una intención muy clara de favorecer a los hospitales públicos en la contratación, lo cual no veo que tenga mucho sentido, salvo la justificación ideológica de que la salud debe ser pública. De resto, en términos de eficiencia, en términos de generar mejor salud con la plata que hay, no veo por qué razón deba prevalecer un hospital público sobre un privado. Debe prevalecer el que tenga la mejor oferta y que sea capaz de generar mejores resultados con la plata que hay. Inclusive hay una experiencia muy bonita de un programa de VIH liderado por el Hospital La María en Medellín, que es público, o sea, no es necesariamente exclusividad del sector privado. Entonces, yo creo que dentro de la lógica de generar mejores resultados para los pacientes con los dineros que hay, lo que debemos aspirar es a que todos compitan y tengan la mejor oferta, construyan la mejor oferta y esos sean quienes obtengan los recursos. No simplemente el que tenga más planta de personal, entonces para poder pagar más nómina termina absorbiendo más subsidios de oferta, que es lo que pasaría. Ahora, imagínense ustedes, yo estaba haciendo la reflexión en estos días justamente con alguien que me lo preguntaba. Si los CAPS, vamos a hablar del nivel básico, que va a estar coordinado y manejado por los CAPS. Los CAPS van a ser el eje o el pivote alrededor del cual va a rotar el resto del sistema. Eso está bien y me parece una concepción muy interesante. Sin embargo, si no tienen las capacidades para hacerlo o si se demoran mucho para desarrollarlas, pues seguramente allí vamos a ver una nueva frustración. Pero más allá de eso, el punto es, si tenemos una oferta de CAPS públicos y privados que reciben subsidio de oferta, o sea, los públicos subsidio de oferta y los privados un presupuesto para que paguen nómina, proveedores y servicios públicos, etcétera. Pero en un momento dado, ADRES empieza a quedarse corto de dinero por las razones que expliqué al principio, porque se desbordó el gasto, ¿no? Entonces, cuando ADRES va a empezar a dejar de pagar, ¿a quién le va a dejar de pagar primero?
Yo me imagino que por la concepción y la orientación ideológica que tiene esta reforma, pues le pagará primero al público y el privado pues va a tener que esperar. Casi como al contrario de lo que ellos dicen que es hoy, ¿cierto? Donde el público siempre está de último, siempre le pagan de último, le pagan las peores tarifas, qué sé yo. Entonces, casi que con esto se va a revertir esa lógica. Entonces, lo que uno prevé, si hay una lógica o una inspiración fundamental basado en una concepción ideológica del deber ser de un sistema de salud, en que lo público debe ser prioritario y se le dará prioridad a lo público, y los recursos que llegan al sistema de salud, esos 81 billones, hoy se gastan en la mediana y alta complejidad en un 80% de prestadores privados, pues yo no veo ninguna otra posibilidad para darle más prelación a los públicos y más contratos a los públicos y mejores condiciones que dejando de dárselas a los privados. Entonces, me parece bastante esperable o predecible que esa mayor prelación de los públicos se va a dar a expensas de un marchitamiento progresivo de lo privado. No sé si se demore 5 años, 10 años o 20 años, pero así como hace 30 años los privados no representaban una proporción tan grande de la oferta y hoy ya lo representan a expensas de lo público, si se va a destorcer esa lógica, pues obviamente los privados son los que van a terminar saliendo del mercado. Así lo veo yo. Adelante, Doctor Federico. Ramón Abel, tenemos espacio para una última intervención. Tenemos la mano levantada la doctora. Yo puedo seguir hasta Para- las 8:30 si quieren, sí, claro, hasta las 8:30. Esta conversación Doctora, está muy ¿puede rica. continuar? Sí. Bueno, muchas gracias. Felicitaciones, doctor Castaño. No pude Gracias, activar Nelson. ahora el micrófono, pero le voy a comentar. Mire, yo soy bien veterana y yo soy médica, hija de la universidad pública desde siempre. Entonces, pues, y me tocó el marchitamiento de la educación pública, así como el marchitamiento de la salud pública. Cuando se dieron las dos cosas, que son servicios de lo público, que debe ser, son derechos fundamentales, el derecho al conocimiento y el derecho a la salud. Eso definitivamente comenzó a darse con el crecimiento de lo privado. Lastimosamente así fue. Entonces, yo cuando estuve en un colegio público, los colegios públicos eran los que engrosaban, los estudiantes de los colegios públicos engrosaban la entrada a las universidades. Y resulta que ahorita no necesariamente, los colegios públicos están completamente marchitos, lo mismo que en la salud. ¿Qué quiero decir yo? Que definitivamente a mí me parece, a mí me tocó ver el seguro social completamente floreciente. ¿Cuándo comenzó a marchitarse el seguro social? Con la corrupción de los políticos, cuando los políticos... Entonces, de entrada, la idea de lo público es una idea, digamos, ideal porque tiene en sí la voluntad del servicio para todo el mundo. Eso es completamente, pues, usted me dirá que eso, pues, soy soñadora, pero a mí me tocó ver esa parte de lo público. Entonces, qué bueno sería que pudiéramos tener con esta reforma, digamos, otra vez el florecimiento de lo público y tener lo privado que nos ha dado definitivamente pues un crecimiento de la medicina, la competitividad, que a mí me parece que eso de la competitividad debería ser dentro de lo público. O sea, las instituciones públicas pueden empezar a competir entre sí por calidad de servicio. Entonces hay cosas que uno podría rescatar para que esta reforma realmente que la necesitamos, digamos, pueda blindarse. A mí me parece también que eso de estar controlando el gasto, a mí me pareció interesantísimo su charla. Voy a conseguir su libro y voy a mirar su blog, porque tocó un montón de cosas y definitivamente hay peligro, ¿cierto? En la autorregulación. Los fondos no son infinitos, son finitos y se pueden acabar. Entonces, yo le agradezco muchísimo, pero sí me parece que la idea de la reforma es una idea que tenemos que sacarla adelante, tenemos que volver a hacer florecer lo público. Yo lo vi, yo soy hija de eso, como decía Minagricultura también en estos días en su posesión. Yo soy hija de lo público y me siento muy orgullosa de eso.
Bueno, Muchas eso gracias, era lo que... Beatriz. No, bueno, como decía yo, esta discusión sobre las virtudes de lo público o si es mejor lo público que lo privado en la prestación, pues digamos que casi siempre hay como unas raíces más ideológicas que prácticas, y con eso no quiero decir que sean equivocadas o incorrectas o inapropiadas, para nada. Eh, Quiero decir que hay una base ideológica, como usted bien lo dice, el público tiene voluntad de servicio, es decir, se asume que por la ausencia del fin de lucro, entonces, al no haber fin de lucro, entonces hay voluntad de servicio. Pero en otra orilla, uno plantearía que en los privados sin fines de lucro tampoco hay fin de lucro y sin embargo hay vocación de servicio. Muchos dirán, no, el fin de lucro en el sector privado o la ausencia de fin de lucro es meramente un estatus tributario para no pagar impuestos, pero la plata la sacan por otro lado y finalmente el fin de lucro ejerce sus acciones deleterias sobre lo que debería ser un servicio público. Sin embargo, uno también ve experiencias de lo privado que han llevado a desarrollos que nunca se habían visto en el sector público, ni se vieron en estos 30 años en el sector público, o por lo menos con la frecuencia que se vieron en el sector privado. Y muchos de estos programas líderes en Latinoamérica, en enfermedades crónicas, en enfermedades raras, en muchos de los hospitales que han sido líderes en Latinoamérica. Recuerden que tenemos 5 hospitales entre los 10 primeros del ranking de América de Economía y los 5 son privados, ¿sí? Si usted, y lo que usted dice fuera cierto, yo quisiera ver el Hospital Universitario del Valle con la misma capacidad de competir a nivel internacional o de atraer pacientes de nivel internacional, pero claramente cuando uno ve las definiciones estratégicas, los planteamientos estratégicos de estas organizaciones, hay una debilidad muy grande en su gobernanza precisamente por su naturaleza pública. Pero bueno, ahí podríamos discutir muchísimo sobre la bondad de lo uno y de lo otro, pero hay que partir de un hecho real y es que hoy el 80% de la oferta de mediana y alta complejidad es privada. Tenemos una oferta privada de prestación muy buena, de muy buena calidad. Obviamente hay también prestadores muy malos y pésimos, pero creo que esto es un llamado a que conservemos las cosas buenas que hemos logrado desarrollar. Y una cosa que sí me preocupa a mí que se pueda desvirtuar con la reforma es precisamente el campo de los programas especializados, que son en su mayoría privados, iniciativas privadas, emprendimientos de personas que dedicaron un esfuerzo enorme durante 2, 3, 5 o 10 años a sacar adelante una empresa, a atraer capital, a invertir para crear una empresa que después la vendieron, pero que si hubieran sido asalariados para evitar ese fin de lucro con sus riesgos de pronto de que se fuera para el otro lado, pues nunca hubieran salido con un emprendimiento de esos, porque realmente crear una empresa de cobertura nacional con un programa especializado que es altamente valorado por los pacientes y que obtiene contratos con EPS, con el gobierno, incluso con los programas, con los regímenes de excepción, pues no es un trabajo fácil, no es un trabajo sencillo, está lleno de riesgos, de sacrificios, de visión estratégica, que en un esquema de salario, pues simplemente no emerge. Simplemente la persona que, y esa es quizás una de las diferencias grandes que uno ve entre el Reino Unido y los Estados Unidos, con todo y que Estados Unidos tiene un sistema de capitalismo salvaje en salud que tiene unas anomalías terribles que alguien mencionaba ahorita inicialmente. Sin embargo, las grandes innovaciones en modelos de prestación, en modelos de gestión, en conceptos como disease management, care coordination, todas esas grandes innovaciones han salido precisamente de los Estados Unidos, no de los ingleses. Los ingleses tienen innovaciones muy interesantes como con ese enfoque territorial que tienen, pero definitivamente las grandes innovaciones, por ejemplo, en atención integrada, que estuvieron preocupados los ingleses, han estado preocupados en los últimos 10 años por echar adelante esos modelos de atención integrada. ¿De dónde vienen? De los modelos que desarrollaron los americanos en su momento. Entonces, creo que sobre el tema de innovación, iniciativa privada, fin de lucro, hay una discusión muy interesante que hay que dar y yo creo que no debemos dar por cerrada esa discusión en este proyecto de ley, acogiéndonos a la propuesta de que lo público debe ser primero que lo privado, porque pues definitivamente estamos perdiendo cosas muy buenas que ha producido el sector privado en estos 30 años de desarrollo del sistema.
Tenemos tiempo para una preguntita más, Federico. Doctor, tenemos la mano levantada del doctor Héctor Jiménez. Podría ser esta la última intervención. Adelante. Doctor, buenas noches. Quisiera comentarle que hace un par de décadas tuve la oportunidad de visitar Costa Rica y hablar con un exministro de Salud. Probablemente es uno de los países que fundamentó en la década de los 50 el manejo de los pacientes a través de un sistema de prevención y promoción de la salud. En esa época, la expectancia de vida superaba a la europea en ese país y ellos prontamente se dieron cuenta de que atender pacientes se llenaban de viejos que al finalizar su etapa de personas que no eran productivas y que al finalizar su etapa cualquier gripa, cualquier enfermedad se convertía en manejos mucho más complejos, lo que finalmente terminaba siendo un sistema muy costoso. ¿Cree usted que el sistema de prevención y promoción realmente puede resolver los problemas de salud en el país? A ver, muy buena su pregunta, Héctor, porque siempre se ha dicho, incluso el ministro Jaramillo lo dijo en su entrevista con Néstor Mora, que el sistema debe hacer más promoción y prevención para que sea más sostenible, porque los pacientes es mucho más barato tratar un problema tempranamente que cuando ya es un problema tardío. Bueno, él como cirujano cardiovascular, pues sí que de verdad lo sabe. Sin embargo, ahí hay un error conceptual importante que se perpetúa mucho, y yo lo describo con un ejemplo hipotético en el tercer capítulo de mi libro, y es que la promoción y prevención, ojo con esto que voy a decir, que yo sé que va a levantar cejas, la promoción y prevención no hace los sistemas de salud más sostenibles. La promoción y prevención ahorra plata en unas cosas, pero no es que la ahorre, simplemente la libera para gastársela en otras necesidades, porque los sistemas de salud siempre tienen necesidades que superan los recursos disponibles. Entonces, por ejemplo, acabamos con la hepatitis C. Resolvimos el problema, el sistema de salud va a ser más sostenible por eso. Acabamos con el cáncer de mama, el sistema de salud va a ser más sostenible por eso. No, simplemente se van a liberar una cantidad, si lo logramos hacer, pues suponiendo que existiera la tecnología, se van a liberar una cantidad de recursos con los cuales podremos satisfacer otras necesidades que hoy no podemos satisfacer, ¿sí? Medicamentos nuevos, tecnologías nuevas, tamizajes nuevos, qué sé yo. Entonces, no es que la promoción y la prevención tenga como objetivo hacer el sistema de salud más sostenible, porque eso no se logra nunca. Es más, podemos caer en la paradoja que usted describe, y es que las personas, primero detectamos más gente con enfermedades que igual no las hubiéramos detectado y a lo mejor hasta hubieran desaparecido solitas. Pero entonces detectamos más, diagnosticamos más y operamos más y tratamos más, ¿cierto? Eso ya de por sí incrementa los costos. Pero además de eso, la gente vive más y al final se enferma, es de enfermedades crónicas degenerativas, y nos queda la demencia, y entonces los sistemas se vuelven tremendamente más costosos. Eso es clarísimo. O sea, no solo no ahorra plata, sino que a duras penas libera recursos para satisfacer más necesidades, pero en el largo plazo puede terminar haciendo el sistema más costoso. Es que esa no es la pregunta para la promoción y la prevención. La promoción y la prevención es fundamental para que la gente esté sana, trabajando y produciendo. Los niños y los jóvenes educándose, aumentando sus habilidades. Es decir, la promoción y la prevención es fundamental para mejorar el capital humano de un país, porque los países, las economías crecen es con el esfuerzo de la gente, con el trabajo intelectual y físico de la gente. Entonces la gente tiene que estar aliviada para producir, tiene que tener salud. Por eso la Fundación Bill Gates y el Fondo Mundial de la Salud en el África se dedicaron a invertir en salud, más que en carreteras y en celulares y en otras cosas. ¿Por qué invertir en salud? ¿Para acabar la malaria o para reducir la malaria, la tuberculosis, el VIH? Porque eso era lo que tenía la fuerza laboral del África totalmente diezmada. Entonces, cuando la gente está sana y puede trabajar, pues la economía puede crecer. Entonces, ese es el enfoque realmente de la promoción y la prevención. No es para ahorrar plata ni para hacer el sistema de salud más sostenible. Es para mejorar el capital humano de un país y permitir el crecimiento del desarrollo económico. O en una filosofía diferente diríamos, como decía Amartya Sen, para que las personas tengan la libertad de agencia, de trazarse su plan de vida
y de construir su plan de vida y hacerlo realidad sin la restricción de la morbilidad o la mortalidad prematura, que es una forma más bonita de verlo, pero que en términos prácticos es lo mismo. Cuando nosotros como personas ejercemos nuestra libertad de agencia, simplemente estamos generando crecimiento económico. Esa es la respuesta. Muchas gracias. En un país que tiene 2 dígitos de desempleo. Con todo y eso, claro, porque finalmente la gente produce en el sector formal o en el informal. El desempleo es un elemento obviamente muy importante de la macroeconomía, pero dadas las condiciones de empleo o desempleo o informalidad, si la fuerza laboral está más sana y contribuye mejor al crecimiento económico, pues finalmente el resto de la economía mejora. Eso no hay ninguna duda. El Banco Mundial lo dijo desde el año 93 en el Informe Mundial de la Salud, en el Informe Mundial del Banco Mundial, que fue muy famoso, el del 93, donde dijo, la salud es un factor del crecimiento. Y por eso, pues en África es peor todavía el desempleo y la informalidad. Ni siquiera hay sector privado, pues sector privado chiquitico. Pero el hecho de que la gente pueda sembrar, cultivar y cosechar y llevar la cosecha y venderla, eso solo contribuye al crecimiento económico. Y para eso es importante tener la gente sana. Creo que aquí ya se nos acaba el tiempo, Federico. Es correcto, doctor Ramón Abel, muchas gracias. Le damos la palabra a la doctora Dora Bernal, presidente de la Asociación Colombiana de Sociedades Científicas. Doctora Dora. Muchas gracias, me despido de todos y adelante, Dora. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a todos por la asistencia. Doctor Ramón Abel, como siempre usted dándonos perspectivas diferentes e interesantes de lo que hoy en día estamos viviendo. El libro es muy interesante, se lo recomiendo realmente porque le abre a uno entendimiento de muchas cosas que a veces uno no tiene claro. Estos webinarios con Ramón Abel son fascinantes, de modo que probablemente lo vamos a invitar nuevamente a uno próximamente. Y muchas gracias a todos por estar presentes, Ramón Abel. Muchas gracias por tu generosidad de siempre. Muchas gracias, doctora Dora, y una feliz noche para todos. Feliz noche para todos.